darle la bienvenida al doctor Pedro Ance. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Muy buenos días, doctor. Un gusto tenerlo acá. Buenos días, placer es mío. ¿Cómo está, doctor? Un tema sin duda que es muy importante, ¿no? Por supuesto que es muy importante. Muy bien, tenemos muchísimas preguntas donde la gente también puede participar. No se olviden nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp. Pero antes tenemos un videito de arranque para luego ya meternos de lleno en el tema. ¿Le parece? Por supuesto. Arrancamos. Veamos. Fractura de tobillo. Casi siempre la causa es una torcedura causada por un tropezón o un resbalón, una caída sobre el tobillo girado al esquiar, una caída desde gran altura, un accidente de tráfico o algún golpe directo. Es decir, se trata de una lesión accidental, dependiendo de su magnitud y de la localización precisa de la fractura. Será necesaria una operación y llevar vendaje o escayola de yeso. Los síntomas más destacados de esta lesión son un dolor muy marcado al moverla, por ejemplo, al hacer girar los pies, una inflamación importante y una coloración azulada de la piel de la zona. También es posible que el pie quede con una postura incorrecta o incluso pueda haber una fractura abierta con salida de algún fragmento óseo a través de la piel y la correspondiente pérdida completa de la funcionalidad del pie. Fractura de tobillo. Doctor, vamos a hablar sobre este tema tan interesante, pero quería por favor que nos aclare un poquito qué vendría a ser una fractura de tobillo y cómo diferenciamos esta fractura de tobillo de un esguince o de una luxación. Ya. Conceptualmente, la fractura de tobillo es la solución de continuidad perdida de un fragmento óseo. Traje unos huesos plásticos para esquematizar en la cabeza de cada televidente qué constituye el tobillo. Este hueso acá es el fémur con la cabeza que constituye la cadera. Este es el fémur y esta es la cabeza de la cadera. Sigue el segmento, esto es el muslo. Sigue el segmento que se llama la pierna, que lo constituye la tibia y este huesito chiquitito que es el peroné. En su segmento distal, en su parte distal que se llama en medicina o en traumatología, encontramos la cabecita del peroné, este hueso, y el maleolo de la tibia, que hace una suerte de mortaja, una suerte de paréntesis para agarrar al astrágalo. Aquí viene el astrágalo y ya continúan todos los huesos del pie. Entonces, la fractura es la solución de continuidad, la pérdida de la solución de continuidad. O sea, esta continuidad ósea se pierde y se rompe. Lo que, digamos, en términos más prácticos, cuando es como cuando un gajo se quiebra o se rompe. Eso es una fractura. La luxación, ¿qué es? Cuando esta superficie articular pierde la relación, o sea, pierde su cercanía con el otro hueso. Entonces sale del lugar. La cadera se sale del lugar, es una luxación. Pero no es fractura. No es fractura, o sea, es diferente. ¿Ya? ¿Y qué es el esguince? El esguince, para mantener esta articulación, este tobillo, con el astrágalo o unida al pie, necesita unos ligamentos. Aquí hay 3, aquí hay uno bien grueso, entonces eso agarra y fija. El esguince es el estirón, llamémoslo así, de los ligamentos, pero no es una fractura. Doctor, ahora sin duda alguna que las causas son variables. Hay muchas causas para poder fracturarse el tobillo. Puede ser, tal vez mencionábamos antes de las mujeres con el taco y un mal movimiento, se puede fracturar el tobillo, algún tropezón, jugando fútbol, en alguna pelea tal vez. Entonces las causas son muchas, pero ¿cuáles son las más recurrentes que va la gente, tal vez que usted atiende? ¿Cuáles son aquellas más comunes? Generalmente entre las clasificaciones, hay una clasificación de fracturas de tobillo que explica un poco el mecanismo de por qué se produce.
Y el más frecuente, o uno de los más frecuentes, es cuando el pie está para adentro y usted rota para afuera. No necesariamente usted tiene que ser voluntariamente, sino que la fuerza, la inercia del cuerpo hace que su pie fijo en el piso rote con el exceso de peso, puede ser muchas veces que es muy frecuente, y se fractura el peroné y el maleolo tibial. Se ve mucho en los jugadores de fútbol, ¿no? Que sufren algunos accidentes. Claro que mayormente es la tibia y el peroné, pero van en relación y por ese motivo. Por ejemplo, el último caso de un jugador del club Aurora es que engancha los taperoles en el tema del césped, entonces capaz que hizo ese movimiento. El pie quedó para un lado, pero él tiró para el otro. Exactamente. El término, por ejemplo, el de la clasificación es el momento, cómo está el pie en el momento de la fuerza que se influye sobre el tobillo. Entonces, es frecuente pie pegado en el piso con los toperoles y la rotación excesiva o la rotación brusca que se produce en segmentos de tiempo muy cortitos, ¿no? Milésimas de segundo. Doctor, sabemos de que las mujeres están bastante expuestas a esta fractura de tobillo, obviamente por los tacones, ¿no? Pero también tiene algo que ver la osteoporosis, la falta de calcio con alguna quebradura de algún hueso, no solamente precisamente en el tobillo, sino en cualquier parte del cuerpo. ¿Tiene algo que ver la osteoporosis? Por supuesto que tiene que ver. La osteoporosis es la falta de una densidad del hueso, o sea, está el hueso, pero es mucho más delgadito. ¿Cuándo y por qué es más frecuente en las mujeres? Porque a partir de dejar las mujeres, a partir de cierta edad, digamos, ya se produce un trastorno hormonal y hay pérdida de calcio. Entonces el calcio es el mineral que fortalece los huesos, ¿ya? Entonces se transforma esto en casi como una cascarita de huevo en los casos más extremos, ¿ya? Pero para el público en general, si una persona realiza actividad deportiva de manera continua, el hueso pues va a estar fuerte. ¿Por qué? Porque la función hace al órgano que usted no utiliza se va atrofiando. ¿Me entiende? ¿En qué beneficia, sí, ya que está comentando, doctor, en qué beneficia el hacer ejercicio? Sabemos que en lo muscular beneficia bastante, pero el hueso, ¿cómo se ve beneficiado al hacer ejercicio? La función hace al órgano. Un hueso que no está sometido a fuerza va debilitándose. Irónicamente, o más bien de una manera, el organismo está hecho de una manera tan perfecta que usted, una fractura, por ejemplo, si no le da compresión en la fractura, no va a consolidar, porque necesita el estímulo de que necesita apoyarse ese hueso. Por eso las fracturas hoy en día, muchas se las manda a apoyar, se las manda a decir al paciente camine a las 3 semanas, a las 4 semanas. Doctor, ahora si hablamos de la cirugía, va a depender mucho del tema o de la causa de fractura para ver el tema. Vemos a veces el tema del tamaño de los clavos. ¿De qué depende en la cirugía esto? En la cirugía depende de dónde esté ubicada la fractura. Hay fracturas que están en la puntita, digámoslo así, que son más distales. Hay otras fracturas que son diafisarias, que son en la diáfisis del peroné, aquí en el cuerpo, o en la tibia. Depende de que usted o el cirujano tiene que tener la suficiente experiencia para fijar esos dos fragmentos y que soporten el movimiento temprano. Hoy en día todo se trata de volver a la actividad mucho más temprano, ¿me entiende? El organismo, así como le comenté, es sabio. Si usted lo deja en el tiempo, va a pegar esa fractura, pero va a pegar mal, va a pegar chueco, va a pegar para que esté rengo, como vulgarmente se dice. ¿Qué es lo que hace el ortopedista? Acomoda los fragmentos, los fija
y le da movilidad para que vuelva a ser la casita otra vez, vuelva a tener la forma. ¿Me entiendes? Doctor, ¿cómo nos damos cuenta de que esto vendría a ser una fractura de tobillo y no, por ejemplo, un esguince? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? Hay uno que es muy importante que se llama impotencia funcional. Por supuesto, el dolor lo vamos a tener en los dos. ¿Ya? O sea, me duele, estoy fracturado. No están así. Hay uno que es clave y que lo saben diagnosticar, por supuesto, los ortopedistas con solamente el examen, que es la impotencia funcional. ¿Cuál es la impotencia funcional? La incapacidad de mantener o realizar los mínimos movimientos. En el esguince de tobillo, usted puede mover, ay, me duele, sí. Puede, pero puede asentar el pie. Puede asentar. En la fractura, no. Y en la fractura usted va a ver, ¿qué lo va a ver? Deformado. En el esguince puede verlo deformado, pero verlo inflamado, o como se dice, hinchado. Pero ya en la fractura le sale un cuerno por aquí, eso es ya una deformación típica de acuerdo a la fractura. En la cápsula vieron cómo pierde toda forma de tobillo, es porque se produce muchas veces una luxofractura que se combina. Ahora, luego de una intervención quirúrgica de una fractura de tobillo, ¿cuánto tiempo debe esperar el paciente para estar restablecido ya al 100%? Ya, va a depender mucho, le vuelvo a repetir, del lugar y del segmento óseo fracturado, ¿me entiende? Hay muchas fracturas del tobillo que en 30, 45 días están restablecidos. Hay otras que necesitan un poquito más tiempo cuando la fractura ha involucrado los dos huesos y ha sido en varios fragmentitos. O sea, no toda fractura es lo mismo. Hay muchos que dicen, no, a mí me dejaron de 10 en 30 días. Por supuesto, pero es otro tipo de fractura. Si estamos hablando de operación, me imagino que es la última alternativa, o depende, como usted mismo nos comentaba, depende de dónde esté la fractura de tobillo. Pero también existen otras alternativas, doctor, previas a lo que es la operación. Por supuesto, está siempre el tratamiento conservador, el que conocíamos todos mucho tiempo antes, con yeso, con escayolas de yeso, con botas de yeso, con yeso cerrado. Pero ¿qué es lo que pasaba con esos tratamientos? Usted estaba fracturada del tobillo y le ponía un yeso desde aquí arriba. A la pobre articulación de la rodilla la estaba inmovilizando. O sea, estaba metiendo en el baile a articulaciones, a personas que no tenían nada que ver. Entonces, desde un tiempo a esta parte, hace más de 40 años, 50 años, se operan las fracturas. ¿Para qué? Para tener una movilidad precoz y un retorno a su actividad precoz. O sea que al hacer una operación estamos hablando de que tiene menos tiempo tal vez de padecimiento. Claro, menos tiempo de padecimiento. ¿Por qué? Cuando usted le sacaba el yeso, tenía que empezar el calvario de volver esa articulación a que se mueva. Y como le dije y le vuelvo a repetir, el cuerpo es tan perfecto que si no me muevo un tiempo, me gustó y yo quiero seguir, y la articulación es así. No le duele, no molesta, entonces no se mueve, y con el yeso inmovilizado y se fibrosa todos los ligamentos, la cápsula, y volver a restablecer eso cuesta mucho. Doctor, permítame un momento porque nos llega un mensaje a nuestro número del WhatsApp, que por cierto es del 785-67280. Buenos días, doctor. Una pregunta. El sábado me resbalé y caí mal, dice, con mi rodilla doblada y abierta a los costados. Y estoy muy dolorida, no puedo sentarme. Mi nalga izquierda me duele mucho y estoy rengueando. ¿Qué síntoma? ¿Síntoma de qué podría ser esto? El dolor, si se cayó de propia altura, no es un mecanismo de alta energía. O sea,
¿Qué es lo que pasa en esos casos? Probablemente la lesión no sea de una fractura, y sea un tipo ligamento, tipo distensión de la cápsula, ¿me entiende? Y si se cayó sentada, hay una alteración que se puede producir, que es la fracturita o el traumatismo del coxis. El coxis es el huesito dulce, y cuando usted cae sentado, ese huesito o se puede quebrar, o se puede fracturar, o se puede traumatizar y se inflama, y usted no va a poder sentarse y está sentándose de un costado. Hay personas que estilan, doctor, cuando ocurre estos episodios, como los que nos ha comentado nuestra televidente, que estilan ponerse las inyecciones, por ejemplo, de complejo B, tal vez con desinflamatorios. ¿Estos vendrían a ser apropiados? Práctico para su programa. No es bueno la automedicación. Y encima, un analgésico puro, bienvenido, pero la persona no sabe distinguir entre un analgésico puro y un antiinflamatorio. Cuando usted está poniéndose una inyección en un traumatismo con un antiinflamatorio, o sea, va a aumentar el edema de la zona. ¿Ya? ¿Qué es lo conveniente en estos casos? El hielo. Quiero ayudarme a mí mismo, una bolsita de hielo. Simplemente hielo, doctor. Hielo, analgésico y antiinflamatorio, porque produce una vasoconstricción y no permite que se hinche más. Y consulta a su médico para que lo medique ya de acuerdo a la patología, ¿me entiendes? Porque hay muchas patologías que son encubiertas, por ejemplo, ese tipo de los esguinces, del tobillo, son muy mal manejados y después terminan con inestabilidades del tobillo. Muy bien. Doctor, nos llega otra pregunta a nuestro número del WhatsApp. Agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo. Por acá dice, buenos días, una consulta. ¿Cuáles serían los síntomas para identificar con la fractura de la coxis, de lo que acaba de hablar el doctor? Dice. La fractura del coxis es netamente el antecedente, caída de propia altura o caída de la altura de una altura sobre las nalgas, caída sentado. Primero, ese es el antecedente, ya me hace sospechar. Y después es el dolor. El dolor es clave en todo. Todas tienen dolor, pero el dolor de una fractura es mucho más intenso que el de un traumatismo solamente. ¿Y el tratamiento, doctor, cuál sería en ese caso? El tratamiento es, cuando es una fractura, se hace una reducción en el primer tiempo. O sea, en las primeras horas. Es una reducción que la tiene que hacer un especialista, porque es como hacer un tacto rectal. Hay que acomodar el huesito en la llamada vulgarmente colita. La colita de la coxis. El huesito dulce. Pero no se necesita operación para este tipo de casos. No. Incluso cuando, o sea, póngale por X motivo o por pudor, no asistió al médico, quedó con un dolor ahí que se llama el dolor, una coxigodinia. Esa coxigodinia tiene tratamiento medicamentoso. Muy bien. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Muy importante su visita. Si puede compartir con todo el país números de teléfono, dirección donde lo pueden encontrar para alguna consulta. Cualquier consulta, como le dije siempre, presto a resolverlo en Centro Médico Niño Jesús, Cañoto 580, piso 8. Muchísimas gracias nuevamente, doctor.